El día que descubrimos que estaba embarazada, Chow Yu-hai me hizo girar y girar en sus brazos, completamente emocionado. Sin embargo, nunca me acompañó a ninguna de las citas prenatales posteriores. Supuse que su trabajo lo mantenía demasiado ocupado, hasta que lo escuché a él y a sus amigos quejarse de ello. Había abortado, era el hijo de otra persona. Para ser sincero, la idea de que un ser humano muerto hubiera estado dentro de su vientre me daba náuseas. Chow Yu-hai rara vez invitaba a amigos a cenar, por lo que la sala estaba llena de ruido y el aire estaba cargado con una mezcla de olores a alcohol y tabaco. Para no aguarles la fiesta, me retiré a la habitación. Chow Yu-hai entró varias veces, ya fuera para traerme la sopa de pollo que había preparado mi tía, o para traerme fruta recién lavada, y finalmente, una taza de leche caliente. Cuando trajo la leche, su mejor amigo gritaba desde la puerta: «Cuñada, eres increíble. ¿Quién hubiera pensado que el viejo Chow, un tipo tan tranquilo, podría ser tan atento algún día?» Casi al instante, sentí que se me enrojecía la cara. Chow Yu-hai le regañó con buen humor y cerró la puerta tras de sí. Me vio beber la leche, me ayudó a volver a la cama, y antes de irse, se agachó de nuevo y apoyó la cara contra mi vientre. Su voz era suave. «Cariño, ¿el bebé sigue portándose bien? ¿No te ha dado problemas?» Asentí con la cabeza y lo despedí, pero mi corazón se llenó de ternura. Tal y como había dicho su mejor amigo, Chow Yu-hai, que normalmente era tan tranquilo, prácticamente me había tenido en la palma de su mano desde que me quedé embarazada. Todos comentaban que nunca lo habían visto tratar tan bien a nadie, prestando atención a cada detalle con tanto cuidado y consideración. Entraba y salía del sueño, medio despierta y medio dormida. Al darme la vuelta, encontré el espacio a mi lado vacío. Chow Yu-hai aún no había regresado al dormitorio. Desde la sala de estar, llegaba el murmullo intermitente y débil de una conversación. Abrí la puerta, a punto de salir, cuando las palabras de Chow Yu-hai perforaron mis oídos. «No importa que no sea virgen, lo importante es que ha abortado, con otra persona». Sinceramente, la idea de que alguien haya muerto dentro de su útero me da náuseas. Me quedé paralizada en el sitio, con los pies como si estuvieran llenos de plomo. Chow Yu-hai no había bebido mucho, hablaba desde el corazón. Las palabras «una muerte en el útero» me pusieron los pelos de punta, y me provocaron un escalofrío que me hizo temblar. Su mejor amigo carraspeó antes de preguntar: «Entonces, ¿por qué te casaste con ella?» Chow Yu-hai esbozó una sonrisa irónica y suspiró. Pensé que podría superar ese obstáculo. Pero después de que ella se quedara embarazada, me resultó imposible cruzarlo. Cuando terminó de hablar, un silencio infinito se apoderó de ambos. La sala se quedó tan en silencio que casi podía oír su respiración. No podía ver la cara de Chow Yu-hai, ni adivinar la expresión de disgusto que debía de haber tenido al pronunciar esas palabras. Solo cuando un leve cosquilleo en el estómago me devolvió a la realidad, me recosté y contuve las lágrimas. El calor del edredón se había disipado considerablemente. Tumbada en la cama, mis dedos aún temblaban incontrolablemente. Nunca imaginé que a Chow Yu-hai le importaría, que se sentiría disgustado. Cuando estábamos juntos, había sido completamente sincera con él. Le conté que había tenido una relación anteriormente y que, solo después de que nos separáramos, descubrí que estaba embarazada, por eso aborté. En ese momento Chow Yu-hai dijo: «¿Cómo podría importarme? Estoy demasiado desconsolado para eso». Le creí. Pensé que ambos éramos adultos y que bastaría con ser sinceros. No sabía que el mundo de los adultos está saturado de mentiras. Aunque parecía amarme sin reservas, eso no le impedía tacharme despreocupadamente de repugnante delante de sus amigos. Sentía el corazón como si me lo hubiera atropellado un camión, sofocado y dolorido. El bebé que llevaba dentro pateaba inquieto contra mi vientre. Cerré los ojos e intenté controlar mis emociones, tranquilizándolo a él y tranquilizándome a mí misma. Chow Yu-hai se recostó en la cama después de darse un baño, cuando ya eran las 3 de la madrugada. Me rodeó la cintura con los brazos por detrás, pero cuando intenté apartarlo, aflojó el abrazo. El olor a humo y alcohol que desprendía había desaparecido casi por completo, probablemente por haber estado mucho tiempo en el balcón, al aire libre. «Buenas noches, cariño», murmuró con voz suave como un susurro, pero que aún así me golpeó el corazón como un mazazo. Me quería, y sin embargo parecía que no era así. Chow Yu-hai se fue temprano, y aunque no había pegado ojo en toda la noche, esperé a que se marchara antes de abrir los ojos. La luz del sol inundaba la sala de estar, y el desayuno que me había preparado estaba sobre la mesa. Huevos fritos, tocino, pan y una taza de leche caliente. Incluso había dejado una nota muy atenta: «Tu sopa de mijo favorita está en la olla arrocera». El hombre que ayer me había llamado repugnante, ahora me colmaba de cuidados meticulosos, lo que me dejaba aturdida y desconcertada.
Nunca he tenido ningún problema con el desayuno en sí. Es solo que la felicidad que antes sentía ahora, me sabe completamente insípida. No le encuentro sentido. Seguro que me quiere, ¿no? Si no fuera así, ¿por qué haría cosas que la mayoría de la gente no podría hacer? Pero si me quiere, ¿por qué dice cosas tan hirientes? ¿Y por qué se ha olvidado de la cita de hoy? Ayer por la tarde acordamos que hoy me acompañaría a la revisión prenatal. Llamé 3 veces al número de Yo Yu-Hai sin éxito. La voz femenina mecánica que se repetía sin cesar en el auricular agotó mi paciencia. Parece que así es como somos las personas. Una vez que se forma una brecha, surgen todo tipo de emociones complicadas, como yo ahora, incapaz de reprimir la amargura y la irritación que brotan en mi interior. Sin embargo, cada una de las revisiones prenatales a las que Cho Yu-Hai no acudió antes, de alguna manera lo acepté con calma, incluso diciéndome a mí misma que estaba ocupado, que su trabajo lo mantenía ocupado. No fue hasta que salí de casa cuando Cho Yu-Hai finalmente respondió a mi mensaje, con una apresurada respuesta de 3 palabras. Estoy en una reunión. Cho Yu-Hai debía de haber olvidado realmente la fecha de mi cita prenatal, y sin duda también había olvidado el hospital. Por eso cuando me lo encontré en el departamento de obstetricia y ginecología, parecía tan nervioso y agitado. Vi a Cho Yu-Hai mientras esperaba fuera de la sala de ecografías para mi ultrasonido. Caminaba hacia mí codo con una chica, o más bien, ella llevaba su brazo enganchado al suyo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras lo miraba. Hermano Yu-Hai, tengo mucho dolor. Me duele mucho el estómago. ¿Voy a morir? No, no digas eso. Las palabras se le atragantaron a Cho Yu-Hai cuando me vio, y esbozó una sonrisa forzada con las comisuras de los labios. Sus miradas se cruzaron y Cho Yu-Hai soltó bruscamente su brazo. Esposa. Corrió hacia mí, con la voz temblorosa, sin darse cuenta. Pero, ¿de qué tenía miedo? Di un paso atrás, y desvié la mirada hacia el rostro de la chica. Me parecía haberla visto antes en alguna parte, pero no lograba ubicarla. Cho Yu-Hai se colocó delante de ella. Gigi, ¿te encuentras mal? ¿Por qué has venido al? Cho Yu-Hai, Cho Yu-Hai, Cho Yu-Hai, Cho Yu-Hai, Cho Yu-Hai. Debió de parecerle ridículo a él mismo, porque sus palabras se entrecortaron y quedaron sin terminar. He venido a hacerme una revisión prenatal. Interrumpí su torpe actuación. La chica salió de detrás de él y me miró con desafiante y presumida juventud. Hermana, ¿eres la esposa del hermano Yu-Hui? Cho Yu-Hai me acompañó a la sala de consulta. La doctora lo llamó. Nunca viene a las citas prenatales, le dijo. El embarazo no es solo asunto de su esposa. Ahora que está más avanzada, hay muchas precauciones que tomar. Las repasaré una por una. Asegúrese de tomar nota de cada una. Las palabras del médico fueron bastante duras. Cho Yu-Hai apretó los labios y asintió con la cabeza, mientras anotaba línea tras línea en la aplicación de notas de su teléfono. Mientras escribía, se disculpaba repetidamente, como si cada ausencia pasada hubiera sido un descuido involuntario. Sin embargo, solo hoy me di cuenta de que lo había hecho deliberadamente. Se negaba a acompañarme a las citas prenatales porque me encontraba repulsiva. Mientras lo veía teclear, de repente recordé el día en que descubrí que estaba embarazada. Ese día, escondí la prueba de embarazo positiva detrás de mi espalda antes de acercarme a Cho Yu-Hai y susurrarle tímidamente. Cho Yu-Hai, creo que estoy embarazada. Cho Yu-Hai casi saltó del sofá, con las pupilas rebosantes de alegría. Me abrazó con fuerza, y al darse cuenta de su imprudencia, me hizo girar y girar por la sala de estar al ver la prueba. Recuerdo claramente que ese día estaba realmente encantado, verdaderamente feliz, y precisamente por eso me llevó al hospital a primera hora de la mañana siguiente para inscribirme y crear nuestros expedientes médicos. Más tarde, mientras rellenaba los formularios de inscripción, la enfermera me preguntó si había tenido algún aborto espontáneo. Respondí con sinceridad, sin darme cuenta de la expresión del rostro de Cho Yu-Hai, que estaba a mi lado. Así que cuando se excusó abruptamente con el pretexto del trabajo y se marchó apresuradamente, naturalmente supuse que simplemente estaba ocupado con sus obligaciones. Después de pensarlo detenidamente, sentí como si me hubieran pinchado el corazón con agujas, y me latía con un dolor intenso y punzante. Cuando Cho Yu-Hai y yo salimos, la chica seguía allí, sentada en el banco con la cabeza gacha, agarrándose el estómago. Pude sentir claramente cómo el cuerpo de Cho Yu-Hai se tensaba y sus nervios se ponían a flor de piel en ese instante. Vamos a ver. Me aparté ligeramente hacia un lado, creando cierta distancia entre Cho Yu-Hai y yo. Mi voz no era muy alta, pero la chica me oyó. O tal vez, aunque tenía la cabeza gacha, su atención apenas se había desviado de Cho Yu-Hai. Levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Hermano Yu-Hai,
Por fin has salido. Cho Yu-hai me miró antes de acercarse finalmente. Tomándola del brazo se paró frente a mí. Gigi, voy a llevar a Xiaoyu al doctor primero. Tú regresas sola, ¿de acuerdo? Xiaoyu, Tongyu, nombres que aparecen con frecuencia en las actualizaciones de las redes sociales de la madre de Cho Yu-hai. Una vez le pregunté a Cho Yu-hai por ella, y me dijo que era la hermana menor de un vecino que se había ido al extranjero después de terminar la secundaria. Justo el otro día, vi en sus actualizaciones que había regresado a casa. La observé, y ella me observó a mí. Yu-hui, no pasa nada, iré yo al médico. Tú quédate con mi hermana. La mano de Zhou Yu-hui, que seguía agarrada a su brazo, no daba señales de soltarla. Una pizca de descontento brilló en sus ojos cuando me miró. En ese momento, ya había condenado a muerte a Cho Yu-hai en mi corazón. Repitió mi nombre una vez más. Yi. Sonreí y asentí con la cabeza. Muy bien. Apenas había llegado a casa cuando Cho Yu-hai me siguió de cerca. Arrojó las llaves de su coche sobre el mueble del recibidor con un leve ruido, como si quisiera llamar mi atención a propósito. Me senté en el sofá, sin volverme para mirarlo. Cariño, estás molesta, no te hagas una idea equivocada, déjame explicarte. Rodeó el sofá, y puso ambas manos sobre mis hombros. En lugar de empujarlo, de repente sentí ganas de escuchar cómo justificaría todo lo que había sucedido hoy en el hospital. Adelante, dije, desviando la mirada hacia la mesa de centro donde estaba nuestra foto reciente. Cho Yu-hai acariciando mi vientre embarazado, con una sonrisa radiante. Sin embargo, incluso esa calidez parecía totalmente fingida. Xiaoyu acaba de regresar del extranjero, y mi mamá me ha pedido que le busque unas prácticas. Da la casualidad de que mi asistente está de baja por maternidad, así que pensé en darle una oportunidad. No te preocupes, cariño, le llevo 6 años, para mí, es solo una niña pequeña. Cho Yu-hai dio la vuelta y se colocó delante de mí, arrodillándose sobre una rodilla mientras ponía su gran mano sobre mi vientre a través de la ropa. Su explicación eludió los puntos cruciales, sin abordar por qué había olvidado mi cita prenatal o por qué la había acompañado al hospital. En cambio lo descartó con un comentario casual. Solo es una niña, pasando por alto su comportamiento y la razón por la que podían mostrarse tan íntimamente cercanos a la vista de todos. Exhalé profundamente, expulsando el aire viciado atrapado en mi pecho, y aparté la mano de Cho Yu-hai. Conciencia culpable, ¿eh? Yo no he dicho nada. Al parecer, el verdadero desamor no tiene que ver con las discusiones a gritos, después de todo. Me recosté en el sofá, observando a Cho Yu-hai afanándose en la cocina, y me reí para mis adentros. Al final, el amor se había reducido a nada más que sopesar los pros y los contras. Yo sopesaba el momento adecuado para el divorcio, mientras que él sopesaba la familia, el matrimonio y lo que se suponía que era el amor. Quizás después de todo, era culpa. Se volvió más atento y considerado que nunca. La mesa estaba repleta de todos mis platillos favoritos. Le había dado el día libre a la ama de llaves y había cocinado todo él mismo. Sin embargo, a pesar de la exquisita presentación y el delicioso sabor de la cena, me resultó imposible saborear ni un solo bocado. Cho Yu-hai es, en realidad, un cocinero bastante bueno. Cuando empezamos a salir juntos, él se encargaba prácticamente de todas nuestras comidas, pasando de quemar las ollas y freír la cocina al principio a convertirse en un chef bastante competente. Después de casarnos y de que su trabajo se volviera más ajetreado, incluso con una ama de llaves contratada, siguió manteniendo la costumbre de preparar personalmente el desayuno todos los días. Cho Yu-hai sirvió un tazón de sopa y lo colocó delante de mí. Cariño, prueba esto, acabo de aprender a prepararlo. Dejé los palillos, llevé el tazón a los labios e inmediatamente comencé a tener arcadas. Cho Yu-hai se quedó aterrado. Se agachó delante de mí, con el ceño profundamente fruncido. ¿Te sientes mal otra vez? Hace ya bastante tiempo que desaparecieron las náuseas matutinas, ¿no? Te llevaré al hospital. Al ver la expresión de ansiedad de Cho Yu-hai, finalmente no pude contener las lágrimas. Incluso me encontré deseando no haber escuchado nunca esas palabras de él. Tal vez las cosas entre nosotros podrían seguir siendo como antes. No hay peros que valgan. Una vez que aparece una grieta, no hay posibilidad de reparación. Mis lágrimas parecieron haber conmovido a Cho Yu-hai. Ya no se iba temprano a la oficina, sino que me llevaba personalmente a mi lugar de trabajo antes de dirigirse al suyo. Dejó de trabajar hasta altas horas de la noche y en cambio me recogía después del trabajo y cocinaba la cena en casa. Aparte de ese incidente en el hospital, no podía encontrarle ningún defecto. Sin embargo, cuanto más perfecto parecía, más parecía ocultar su inquietud.
La idea del divorcio daba vueltas en mi cabeza, una y otra vez, día tras día, hasta ese día, cuando Tong-yu llamó. Cho Yu-jae todavía se estaba bañando en el baño, pero su teléfono no dejaba de sonar. Lo cogí y vi un número desconocido. Después de pulsar el botón para colgar, volvió a llamar, sin descanso. Cho Yu-jae debió de oírlo. Sin pensarlo 2 veces me dijo, cariño, contesta tú. Quizás no había pensado que pudiera ser Tong-yu. O quizás no había imaginado que Tong-yu llamaría en ese preciso momento. Yu-jae, creo que estoy embarazada. ¿Dónde estás? Necesito verte. Debí de haber dejado caer mi teléfono. Se me resbaló de las manos, se estrelló contra el piso, y la pantalla se rompió en 1000 pedazos. La voz al otro lado de la línea se cortó abruptamente. Me quedé clavada en el sitio, incapaz de moverme. Cuando Cho Yu-jae salió, secándose el cabello, me vio, completamente desconcertado, y vio el teléfono roto tirado a cierta distancia. Me siento completamente desconcertada. Porque, hace solo unos días, creía que no podía identificar sus defectos. Y me desconcierta igualmente cómo Cho Yu-jae consigue dividir su corazón en 2 y seguir tan imperturbable. Después de limpiar los cristales del suelo, me ayudó a volver al dormitorio. Parecía totalmente indiferente, y solo me preguntó, ¿quién te ha llamado tan tarde? Las palabras de acusación dieron varias vueltas en mis labios antes de que las tragara. Me acerqué a la cabecera de la cama y apagué la lámpara de ese lado. No lo escuché claramente. El teléfono se cayó al suelo y no habías guardado el número. No me atreví a mirar la expresión de Cho Yu-jae, ni quería que se diera cuenta de mi inusual estado emocional. Al menos no ahora. No podía ni debía enfrentarme a Cho Yu-jae. No es nada, probablemente no sea importante. Mañana compraré uno nuevo. Vamos a acostarnos, cariño. Dicho esto, levantó el edredón para acostarse, pero yo lo detuve. Duerme en la habitación de invitados. No he dormido bien estas últimas noches, no sé si es por tus ronquidos. Inventé una excusa sobre la marcha, aunque Cho Yu-jae dormía muy tranquilo y no roncaba en absoluto. Se detuvo un segundo, se rascó la cabeza y se rió en voz alta. Muy bien, la próxima vez que te moleste, solo dale un buen golpe para despertarme. Lo observé, con la mano metida debajo del edredón, apretando y apretando. Realmente creía que roncaba. Cho Yu-jae se llevó la almohada y cerró la puerta tras de sí. Finalmente relajé el puño. Apagué la luz, y me quedé despierta toda la noche. Pedí permiso en el trabajo y me quedé en casa. Cho Yu-jae quería quedarse conmigo, pero lo envié a la oficina. Después de que se fuera, salí y me puse en contacto con un bufete de abogados especializado en casos de divorcio. Cuando el abogado me recibió, se quedó completamente sorprendido. Durante el embarazo, solo la esposa tiene derecho a iniciar los trámites de divorcio, ya sea de mutuo acuerdo o por vía judicial. Lo que me hace dudar es el niño que crece dentro de mí. Antes creía que podía ofrecerle un hogar feliz, con una madre que lo quisiera y un padre que lo apreciara, pero ahora me parece imposible. ¿Ha decidido ser madre soltera? Me preguntó el abogado que me atendía, más o menos de mi edad, mientras me ofrecía una taza de agua caliente. Apreté los labios. Sí, lo he decidido. Creo que puedo ser una buena madre y también cumplir el papel de padre. No mencioné nada sobre la relación entre Cho Yu-jae y Tong-yu. Sin pruebas no quería hacer acusaciones infundadas. Sin embargo, en cuanto a la división de bienes, le pedí que redactara 2 propuestas. Probablemente ella entiende bien la situación. Después de todo, ellos han visto mucho más de lo que yo estoy viviendo ahora. Después de dejar el bufete de abogados, regresé a casa de mi madre. El trayecto en coche fue accidentado y tardamos casi 1 hora en llegar a las afueras rurales. Cuando llegué a la puerta, ella estaba sentada en un taburete bajo clasificando verduras, con la espalda encorvada y el cabello salpicado de canas. Recordé aquel año en el que me tomó de la mano. Se divorció decididamente de mi padre y abandonó aquel hogar imperfecto. Si mamá pudo hacerlo, pensé que yo también podría. No regresé. Cho Yu-jae llamó varias veces. Cariño, ¿por qué no estás en casa? ¿Cómo es que estás en casa de mamá? ¿Voy a buscarte? Su voz sonaba bastante cansada. Justo cuando estaba a punto de negarme, mamá me quitó el teléfono. Xiaowei, hace mucho que no veo a Gigi. Se quedará conmigo un par de días. Así que no te preocupes. Bueno, eso es todo por ahora. Voy a colgar. Arrojó su celular sobre la mesa. Se sentó a mi lado y con sus manos ásperas me acarició la mejilla, secándome las lágrimas de los ojos. Más que en ningún otro momento, eso me hizo sentir en paz. No pasa nada, hija. Mamá no te preguntará por qué. Mamá siempre estará de tu lado. Si quieres hacerlo sola, hazlo sola. ¿Acaso no te crió mamá sola en su momento? Lloré hasta que me reí. Sí,
sin Zhou Yuhai, aún podía estar perfectamente bien. Después de descansar en casa de mi madre durante 2 días y procesar todas las emociones negativas, finalmente entré en modo divorcio. Fui a la empresa de Zhou Yuhai. Mientras él bajaba apresuradamente desde la planta superior, Tongyu salió por casualidad de otro elevador. Se apoyó contra la pared y me miró con una sonrisa débil y ambigua. Zhou Yuhai no se fijó en ella. Cariño, ¿qué te trae por aquí? ¿Se ha portado bien el pequeño? ¿Te ha dado algún problema estos 2 últimos días? Aparté la mirada de Tongyu y miré a Zhou Yuhai, negando con la cabeza. ¿Te queda media hora para terminar de trabajar? Zhengzhong Yiwei. Entrégame las llaves del coche. Te esperaré en el vehículo. Debo considerarme afortunado de que Zhou Yuhai confíe tanto en mí que, cuando instalé la cámara del tablero, elegí un modelo de doble lente sin que él pusiera ninguna objeción. Por lo tanto, no ha borrado las grabaciones y he podido recuperar las imágenes que necesitaba de la cámara del tablero. Sin embargo, estos recuerdos son demasiado vívidos, afilados como una navaja, torturando lentamente un corazón que ya apenas siente dolor. Zhou Yuhai había rechazado a Tongyu anteriormente. La primera vez, Tongyu se lanzó a sus brazos solo para ser rechazado. La segunda vez, Tongyu se acercó a su rostro, solo para ser rechazado. La tercera vez, Tongyu presionó sus labios contra los de Zhou Yuhai, pero esta vez él no lo rechazó. Sostuvo la cabeza de Tongyu con firmeza, besándolo con tal intensidad que parecía que nunca podrían separarse. En esa ocasión también, el coche entró en el estacionamiento subterráneo del hotel a primera hora de la mañana. Caminaron juntos hasta el vestíbulo del ascensor, y no volvieron a aparecer hasta la 1 de la tarde, un lapso de 3 o 4 horas. Ese mismo día fue cuando no me acompañó a mi cita prenatal, pero apareció en el hospital con Tongyu. Por alguna razón inexplicable, sentí una extraña sensación de alivio. Cuando Zhou Yuhai abrió la puerta del conductor, yo ya estaba dormitando en el asiento del copiloto. Él miró con aire de disculpa por la ventana junto a mí, y solo entonces me di cuenta de que Tongyu estaba a solo una puerta de distancia. Yi, mamá acaba de llamarnos para cenar en casa. ¿Podríamos ir juntos con Me? Enderecé y miré a Tongyu, que estaba fuera de la puerta. Ella agarraba con fuerza la correa de su mochila, con una sonrisa bastante forzada, y su voz se volvió más tranquila. Hermano Yuhai, no tengo ningún problema con eso. Tongyu tenía la intención de sentarse en el asiento del copiloto, pero terminó en la parte trasera, con la cabeza apoyada contra la ventana, con náuseas durante bastante tiempo. Mencionó que sufría de mareos, y preguntó si podía pasar a la parte trasera. Noté una fugaz vacilación en los ojos de Zhou Yuhai. Ella señaló su abdomen protuberante y negó con la cabeza. No es conveniente. Zhou Yuhai no dijo nada más, pero mientras conducía redujo considerablemente la velocidad, incluso más que cuando yo estaba solo en su coche. Su mirada se desviaba constantemente hacia el espejo retrovisor, cuyo ángulo le permitía observar el estado de ánimo de Tongyu. Su relación parecía avanzar mucho más rápido de lo que había previsto. Cerré los ojos, fingiendo no darme cuenta. No fue hasta que entramos en la casa de los padres de Zhou Yuhai y nos encontramos con la mirada sorprendida de su madre cuando finalmente me di cuenta de que había entendido mal. El nosotros en las palabras de Zhou Yuhai se refería a él y a Tongyu, mientras que yo era simplemente un añadido inesperado que, casualmente, estaba allí. Un frío penetrante se apoderó casi al instante de mi corazón y se extendió rápidamente por todo mi cuerpo. Pensé que no me importaría, pero cuando vi sus actitudes tan diferentes hacia mí y hacia Tongyu, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. Los padres de Zhou Yuhai nunca me aceptaron. Decían que, al haber sido criada por un solo progenitor, inevitablemente me faltaría algo. Más tarde, gracias a la insistencia de Zhou Yuhai, nos casamos, pero rara vez nos invitaban a comer a su casa. Ni ellos ni yo lo deseábamos, hasta que mi embarazo suavizó un poco nuestra relación. Al ver a Tongyu sentada entre ellos, riendo a carcajadas, de repente lo comprendí. Tal vez esas constantes publicaciones en sus redes sociales estaban destinadas a mis ojos. Nunca me aceptaron. Probablemente porque era un intruso no deseado. Hablaban deliberadamente en dialecto mientras comían. Un dialecto que yo no entendía en absoluto por aquel entonces. Más tarde, lo estudié en secreto durante mucho tiempo y ahora lo entiendo. Pero como rara vez nos vemos, no lo he mencionado y ninguno de ellos lo sabe, incluido Zhou Yuhai. No erais solo tú y Xiaoyu. ¿Cómo es que ella también está aquí? Xiaoyu, come un poco más. Estás muy delgada. La comida en el extranjero no te gusta, ¿verdad? Tu tía ha preparado especialmente esta sopa de costillas de cerdo para ti, pruébala.
La madre de Cho Yu-hai hablaba tan rápido y con tanto entusiasmo que me costó un momento seguirla. Pensé que debía de querer mucho a Tong-yu, así que no dejaba de lanzarle miradas cómplices a Cho Yu-hai, instándole a que sirviera más comida en el plato de Tong-yu. Incluso el padre de Cho Yu-hai, normalmente taciturno, se mostró inusualmente hablador. Miró a Tong-yu con los ojos entrecerrados y una sonrisa divertida. Pequeña Yu, ahora que has vuelto al país, será mejor que te quedes aquí y no salgas. Ah, qué lástima. Esperaba llevarte a casa como esposa de mi hijo, ¿verdad, Yu-hai? Mantuve la cabeza gacha y me metí unos bocados de arroz en la boca sin pensar mucho. Cho Yu-hai soltó unas risas secas y me sirvió unas verduras. Gigi, prueba la comida de mamá. Su gesto debió de recordárselo a los demás, porque la conversación cambió de tema de forma abrupta y forzada. Fingí no entenderlo, y no me comí las verduras que Cho Yu-hai me sirvió después. Más tarde, comimos esa comida, cada uno perdido en sus propios pensamientos. No tenía ni idea de lo que pensaba Cho Yu-hai, pero sabía que se acercaba rápidamente el momento en que tendría que poner las cartas sobre la mesa con él. Si no hubiera sido por la insistente petición de la madre de Cho Yu-hai de que acompañara a Tong-yu a casa, probablemente nunca habría sabido que Tong-yu y nosotros vivíamos en el mismo complejo residencial, a solo un piso de distancia. El ascensor se detuvo en el piso 18. Tong-yu me miró. Hermano Yu-hai, gracias por acompañarme. Ahora me voy a casa. Me dijo adiós con la mano, sonriendo con amabilidad. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, la rígida postura de Cho Yu-hai se relajó. Tus papás la quieren mucho, comenté con naturalidad cuando las puertas se volvieron a abrir. Cho Yu-hai se detuvo de repente y apretó mi brazo con fuerza durante un instante. Sí, murmuró, siempre habían querido tener una hija. Asentí con la cabeza, sin decir nada más. Quizás intuyendo mi malestar, Cho Yu-hai había estado tratando de animarme desde que regresó. Cuanto más lo intentaba, más distante me sentía. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que, cada vez que Tong-yu estaba presente, dejaba de llamarme esposa y me llamaba Gigi. Cuando se fue a dar una ducha dejó su celular en el sofá. El código de desbloqueo era mi cumpleaños. El salvapantallas era una foto de nosotros juntos. Yo era el único contacto fijado en la parte superior de su WeChat. E incluso su fondo dinámico y la mayor parte de su contenido eran sobre mí. Cerré los ojos brevemente antes de abrir la ventana de chat entre él y Tong-yu. Yui, no necesito que asumas la responsabilidad. Sé que la primera vez de una chica es importante, y yo estaba dispuesta. Solo me siento mal, como si fuera a enfermar. Nunca he estado embarazada y ese día no usamos protección. Solo estoy preocupada. Yui, creo que realmente me he enamorado de ti. Apenas salí de la ventana de chat, Tong-yu me envió un mensaje, rojo, sin leer, solo unos breves puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos repentinos me parecieron un código secreto. Miré por la ventana. La noche estaba envuelta en la luz de la luna, brumosa e indistinta. Cho Yu-hai salió de la ducha y cogió con indiferencia su celular del sofá. A juzgar por sus movimientos, debió de abrir un mensaje antes de volver a cerrarlo. Me recosté en el sofá, con el lichi que me había metido en la boca tan dulce que me dolían los dientes. Después de unos 2 minutos, Cho Yu-hai salió con una bolsa de basura de cocina. Cariño, voy a sacar la basura. Si estás cansada, vete a la cama. Antes de que pudiera reaccionar, ya había abierto la puerta principal y había salido. Las puertas del ascensor se abrieron y volvieron a cerrarse. De pie en la entrada, observé cómo el ascensor se detenía en el piso 18 antes de comenzar su descenso. No lo seguí sino que me dirigí al balcón. Cho Yu-hai y Tong-yu salieron del edificio uno tras otro. Las luces de la calle alargaban sus sombras detrás de ellos, hasta que habían caminado una distancia considerable y las sombras se superpusieron, volviéndose indistinguibles. Fui al cuarto de almacenamiento y recuperé la maleta. La ropa de diario de Cho Yu-hai era muy escasa, así que la metí sin orden y concierto. También guardé sus documentos y su computadora portátil. Arrastré mi maleta por las escaleras. Aunque la brisa nocturna de verano era claramente cálida en mi piel, sentía un escalofrío en todo el cuerpo. Al caer la noche, las luces del complejo residencial se atenuaron automáticamente. Después de un tiempo indeterminado, Cho Yu-hai finalmente apareció, acercándose desde lejos. Tong-yu lo seguía detrás, inexpresivo. Solo cuando nuestras 3 miradas se cruzaron desde la distancia se detuvieron. Cho Yu-hai estaba parado en la puerta principal, llamándome sin parar. Por desgracia, los vecinos de enfrente se habían ido al extranjero, así que nadie salió a regañarlo. A través de la mirilla, vi a Tong-yu parada junto a la entrada del elevador, agarrando con fuerza el asa de su maleta. Cho Yu-hai no podía entrar. Antes de bajar las escaleras, borré su huella digital. Y,
Por favor, déjame explicarte. Ji, no hagas esto, tengo miedo. Zhou Yuhai repetía estas mismas frases una y otra vez. La palabra miedo parecía una broma. ¿Quién admitiría abiertamente que tiene miedo? Aburrido por la conversación, me retiré a mi habitación, como si el gran peso que me oprimía el pecho finalmente se hubiera desplazado, listo para ser levantado en cualquier momento. Dormí profundamente esa noche. Zhou Yuhai ya no esperaba en la puerta principal. No sé cuándo se fue, pero dejó su maleta en la puerta. Fui al despacho de abogados y recogí el acuerdo de divorcio definitivo. Cuando quedé con Zhou Yuhai para discutir el asunto, el abogado me acompañó. Elegí una cafetería más tranquila y me senté en el segundo piso. A través de la ventana, vi a Zhou Yuhai apresurándose hacia nosotros. El abogado siguió mi mirada y tomó un sorbo de café. Quizás debería hablar con él más tarde, sugirió. Negué con la cabeza. No pasa nada, no pasa nada. Yo me encargo. Desde el día en que me aplastó con ese comentario tan cruel había pensado en divorciarme. Mi indecisión no se debía al amor que sentía por Zhou Yuhai, sino a la incertidumbre sobre cómo forjar un escudo impenetrable para nuestro hijo aún no nacido, un escudo que protegiera cada paso de su futuro crecimiento de las miradas frías y los prejuicios. Más tarde, vendas 0 de corono budo 0 de 0 de corono 2 0 de corono de corono de 0 de 0 de 0 de corono de 0 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 de 0. Cuando conocí a mi madre, me di cuenta de que el amor que podía darle era como una armadura. Zhou Yuhai apenas se atrevía a mirar el acuerdo de divorcio. Yi, ¿quién puede ser? Su voz temblaba ligeramente. Rara vez aparecía alguien desconocido en mi compañía. Él siempre recordaba a mis amigos y colegas. Buenos días, señor Zhou. Soy Wang, el abogado de la señora Yi. Cuando le entregaron la tarjeta de presentación, Zhou Yuhai palideció poco a poco. Échale un vistazo. Si te parece bien, solo tienes que firmar. No hay duda de que el niño es mío. En cuanto al resto de la división de bienes, puedes revisarlo. Sostuve la leche humeante, sorbiéndola de vez en cuando, como si estuviera hablando de lo más mundano. Ji, ¿podemos hablar en privado? Señor Wang, ya ve, no pasa nada. La mirada de Zhou Yuhai parpadeó violentamente y su voz se volvió aún más ronca. No es necesario. Lo que debo saber y lo que no debo saber. El señor Wang lo sabe todo. Si tiene alguna idea, solo tiene que decirla directamente. La abogada estaba presente. ¿Podríamos modificarlo? Ella podría evaluarlo por mí. Dejé la taza sobre la mesa, con tono tranquilo. Una sombra de conflicto cruzó los ojos de Zhou Yuhai. Tras una larga pausa, habló. Xiaoyu y yo. Solo fue una vez. Lo lamento, Yi. Nunca tuve la intención de traicionarte. Solo fue un momento de... Le corté. Solo me encuentras repulsiva porque aborté. Podrías haber seguido rechazando a Tongyu, pero no lo hiciste. De todos modos, me abandonaste a nuestro hijo, aunque eso no lo describe del todo. A decir verdad, en el momento en que te oí decir que me encontrabas repugnante, supe que no podía seguir contigo. Conocí Tongyu, me habría divorciado de ti. Fui yo quien te abandonó. Si sigue insistiendo en no proceder con el divorcio, es posible que tengamos que considerar llevar este asunto a los tribunales, señor Zhou. Puede tomarse unos días más para reconsiderarlo. Zhou Yuhai se negó a aceptar el divorcio y el abogado le envió el recordatorio habitual. Me levanté de mi asiento, y antes de irme, me quité el anillo de bodas del dedo anular. Zhou Yuhai, podríamos haber manejado esto con un poco más de dignidad. No había necesidad de poner las cosas incómodas para los tres, ¿verdad? A través de la ventana que iba del piso al techo, vi a Tongyu esperando abajo. No lograba comprender qué sentía Zhou Yuhai por Tongyu. Él afirmaba que había sido un desliz momentáneo y que después había intentado distanciarse, marcar una línea clara. Sin embargo, de alguna manera las cosas se habían salido de su control y ahora parecía incapaz de deshacerse de ella. Así que me trató aún mejor que antes, como si eso pudiera aliviar un poco su culpa. Dijo que nunca me había menospreciado y que no sabía por qué, pero de repente le resultó imposible seguir adelante. A decir verdad, no tenía por qué haberse angustiado por ello. En el momento en que empezó a angustiarse, ya habíamos llegado al final del camino. Cuando el amor llega a su fin, ¿podríamos separarnos? Parece que sí. Solicité trabajar desde casa con la empresa, tras lo cual pude pasar directamente a la baja por maternidad. Mi madre vino a mi casa con Zhou Yuhai, donde me ayudó a empacar lo esencial y a mudarme. Alquilé un departamento cerca, con una asistenta que venía varias veces a la semana, y mi madre también se mudó conmigo.
Antes de mudarme, Cho Yu-hui regresó varias veces. En cuanto le mostré los papeles del divorcio, huyó despavorido. Más tarde, al descubrir que me había mudado, me hizo numerosas llamadas. Sin embargo, hasta que no aceptó el divorcio, rechacé todos sus intentos de quedar con él. Cho Yu-hai interceptó a mi madre en el mercado y la siguió hasta casa. Se quedó parado en la entrada, sin entrar ni salir. Mi madre irrumpió en la cocina con expresión severa, mientras el sonido del cuchillo cortando carne resonaba con fuerza. Me di la vuelta y fui al dormitorio, y regresé con la versión revisada del acuerdo de divorcio que el abogado había modificado. Has llegado justo a tiempo. Se ha actualizado la sección sobre la división de bienes. Échale un vistazo. Anaisíamo de la mente ando. Anaisíamo de la mente ando. Si todo está en orden, solo tienes que firmarlo. Puse el contrato sobre la encimera del armario del pasillo junto con un bolígrafo. Gigi, por favor, no seas así, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar en nuestro bebé. No puedes dejar que nazca sin un padre. Gigi, Tongju y yo hemos puesto punto final a nuestra relación. De verdad. Cho Yu-hai me agarró del brazo. No utilizó mucha fuerza, pero aún así me detuve en seco. Cho Yu-hai, yo tampoco tuve padre. Y desde luego no quiero que mi hijo tenga un padre como tú. Le lancé una mirada fría. Si las miradas mataran, lo habría destrozado 1000 veces. Cho Yu-hai seguía sin firmar los papeles. Cuando se marchó, se despidió de nosotros, pero mi madre no le prestó atención y se limitó a fruncir el ceño mientras seguía llenando mi plato de comida. Antes de terminar mi comida, aparecieron los padres de Cho Yu-hai. No tengo idea de cómo me encontraron. Yi, abre la puerta. ¿Qué derecho tienes a divorciarte de mi hijo? Aunque te divorcies de él, el niño que llevas en tu vientre pertenece a la familia Zhou. No te lo vas a llevar contigo. La madre de Cho Yu-hai estaba frente a la puerta, despotricando y vociferando. El rostro de mi madre se volvió frío al instante. Prácticamente se precipitó a la cocina, agarró un cuchillo y corrió hacia la puerta, tal y como había hecho cada vez que me protegía cuando era pequeña. La puerta se abrió de golpe y la voz de la madre de Cho Yu-hai se interrumpió bruscamente. Entonces se oyó un grito desgarrador. Mi madre se quedó en la puerta resoplando con desdén. Intenta gritarlo otra vez. Intervine para calmar los ánimos. El matrimonio nunca ha sido solo cosa de dos personas. Solo ahora me doy cuenta de que todas esas tonterías sobre el amor que lo conquista todo no pueden engañar a la rutina diaria del arroz, el aceite, la sal, la salsa de soja, el vinagre y el té. El divorcio es lo mejor para los dos. Cuando Cho Yu-hai se acercó apresuradamente, escuchó por casualidad lo que dije. Abrió la boca y luego soltó una risa amarga. Cho Yu-hai aceptó el divorcio el día de mi siguiente revisión prenatal. Estaba embarazada de 30 semanas y tenía programada una ecografía 4D, así que quedó conmigo en el hospital. El doctor miró a Cho Yu-hai y sonrió con alivio. Me miró con ojos suplicantes. Yi, déjame verlo, ¿quieres? Déjame verlo, ¿quieres? Te lo ruego. Él me siguió hasta la sala de ultrasonidos. Cuando las imágenes en color del ultrasonido tetradimensional del bebé aparecieron en la pantalla, los ojos de Cho Yu-hai ya estaban enrojecidos. El doctor dijo que el bebé está perfectamente sano. Tiene una barbilla afilada, igual que la mía, y sus piernas ya son bastante largas. De grande será tan alto como su papá. Cho Yu-hai rompió a llorar y huyó desorientado. He alquilado un departamento cerca de la oficina. Tú y mamá deberían mudarse allí. Cuando nazca el bebé, tendremos que contratar a una enfermera para el cuidado posparto y demás. La casa es espaciosa, lo que será más conveniente. He reservado un centro de maternidad para ti, pero aún no he tenido oportunidad de decírtelo. Les diré que se pongan en contacto contigo más tarde. El día que di a luz, mi madre caminaba de un lado a otro fuera de la sala de partos. Me comentó que Cho Yu-hai también había venido, pero al saber que tanto la madre como el bebé se encontraban bien, se marchó. Asentí con la cabeza, fijando la mirada en el diminuto bulto rosado que yacía a mi lado. El bebé se portaba muy bien. Dar a luz había sido casi sin esfuerzo. Un hijo, ya ves, que podrá proteger a su madre en el futuro. Solo más tarde supe que Tongju estaba realmente embarazada. Los padres de Cho Yu-hai se alegraron mucho y le instaron a casarse con ella, por temor a que sufriera alguna injusticia. Sin embargo, Cho Yu-hai se negó. No se casaría con Tongju, ni aceptaría al niño. Las dos familias estuvieron a punto de llegar a las manos por este asunto, lo que provocó tal revuelo público que la noticia se difundió por todas partes. Tongju fue al hospital para abortar, acompañada por Cho Yu-hai. Cho Yu-hai, probablemente, no había previsto que lo que antes le repugnaba fuera ahora, precisamente, lo que estaba haciendo.